En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, durante este tiempo de ayuno, oración, mortificación, sacrificio que llevamos a cabo nosotros tus hijos, conserva, despierta nuestra mente y revive en nosotros el saludable recuerdo de cuánto misericordiosamente hiciste a favor nuestro, ayunando y rogando por nosotros. Y haz que mientras ayunamos, humillemos a nosotros mismos, nuestras almas, al ver cómo tú, Maestro de humildad, te humillaste a ti mismo, te hiciste obediente hasta morir en la cruz por nosotros. Eso te lo pedimos en tu propio nombre, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, buen día. Hoy se nos concede meditar sobre el Salmo 19. Ese salmo nos invita a unirnos con la creación entera. ¿Qué hace la creación? La creación reconoce la obra de Dios. Y no solamente reconoce esa obra, pregona la obra de Dios. Desde mañana hasta mañana, desde una noche a otra noche, no deja de proclamar la maravilla del Señor. El Salmo toma el ejemplo del sol. Y dice que mira nada más el sol, cómo el Señor puso la ley. Y corre su curso sin alteración alguna, cada día. Por eso, simplemente, por sí solito, la criatura entera habla de la maravilla de Dios. Dice que el hombre dichoso será si también él puede reconocer esa maravilla. Y finalmente, el salmista dice: sálvame del orgullo, sálvame de la arrogancia que hará que yo no pueda reconocer lo que inclusive la creación reconoce. Por eso te pregunto el día de hoy, hermano, ¿alguna vez en tu vida has podido contemplar la maravilla de Dios, las obras de Dios, hasta dejarte maravillar por ello? ¿Alguna vez has podido liberarte de tantas cosas que el hombre dice de Dios y dejarte experimentar a Dios personalmente y de primera mano? ¿Alguna vez en tu vida te has dejado inundar por la gloria de Dios hasta reconocer la sabiduría de Dios? ¿Alguna vez en tu vida has podido pedirle a Dios en la noche: Señor, déjame soñar contigo para descubrir quién eres, revélate a mí, de tal modo que tu noche también, en tu noche estás descubriendo la gloria de Dios? ¿Alguna vez has podido abandonarte completamente en las manos de Todopoderoso hasta el grado de decirle: Señor, creo en tu sabiduría, hágase en mí tu voluntad, lo que tú quieras conmigo, creyendo en Él? Hermanos y hermanas, si el hombre dice: no creo, ¿qué me importa con eso? O Dios no existe. Bueno, te hago otra pregunta. ¿A poco el hombre que nunca había visto el mar, simplemente por no haberlo visto, niega la existencia del mar? ¿Qué impacto tendría eso, que si cree o no? ¿Qué impacto tendría sobre el mar? O quizás ha visto el mar y está tan enojado por el espacio que ocupa el mar y desea que no existiera el mar. ¿Qué impacto tendría eso sobre el mar? O a el hombre que siente el calor del sol en un momento, simplemente por eso desea que el sol cayera. ¿Qué impacto tendría eso sobre el sol? O a alguien, por el soplo del viento, dice que el viento está soplando demasiado fuerte y ni siquiera me gusta su dirección, y entonces quiere impedir el viento. ¿A poco con eso
tendría un impacto sobre el viento su opinión. Si todo eso que son criaturas de Dios, tu opinión o tu animosidad contra ellos, ni un impacto que tiene sobre ellos, ¿qué impacto tendría tu opinión sobre el hecho de que Dios exista o no? O si no crees en Él. Sabe que creas o no en Él, Él siga existiendo. El perdedor sería tú. Hoy simplemente quiero retarte o desafiarte, hermanos y hermanas. Podría por un momento en tu vida desatenderte de tus propias necesidades y atender la gloria de Dios que realmente se preocupa por ti y pregonarlo. Quiero que inundas tu vida el día de hoy de la gloria de Dios. Cante su gloria. ¿Por quién es? Por su amor por ti, por su sabiduría, por su justicia, por su providencia, por su gloria. ¿Por quién es? Simplemente cante la gloria de Dios. Deje que la gloria de Dios inunde tu día el día de hoy. Y pídale que quieres experimentar su poder alabándolo. Y le pido a ese Dios de la gloria que haga caer sobre ti esa gloria que cantes el día de hoy. Que su bendición inunda tu vida. Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen día.